Empezamos a grabar. Entonces, hola a todos y a todas. Bienvenidos a el panel Territorios, Violencias y Derechos Humanos en Montes de María y el sur de Bolívar. Em, yo soy Amalia Uribe, estoy hablando en representación del Colombian Studies Initiative de la Universidad de Nueva York. Somos una iniciativa que tiene como objetivo crear un centro interamericano para la investigación, las conversaciones multidisciplinarias y el intercambio de conocimientos sobre Colombia. Queremos apoyar el diálogo, la indagación y la investigación para académicos, estudiantes, ONGs y el público en general interesado en Colombia. El Colombian Studies Initiative tiene el apoyo del Centro de Latin American y Caribbean Studies, de estudios latinoamericanos y caribeños. Em, y bueno, es un espacio para que sepan de puertas abiertas y estamos recibiendo cualquier otro tipo de propuesta para colaboración entre la academia estadounidense, el mundo del arte, el activismo y los puentes que se pueden tejer con Colombia. El día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de estar con Amaranto Daniels y Francisco José Méndez Beltrán. Amaranto es director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, economista, especialista en planeación para el desarrollo urbano rural, magíster en estudios políticos económicos y tiene PhD en educación. Tiene amplia experiencia en investigación y múltiples publicaciones sobre el conflicto armado, violencia, construcción de paz, desarrollo territorial, educación y derechos humanos en el Caribe colombiano. Ahora es docente universitario de pregrado y posgrado. Bienvenido, Amaranto. Por su parte, Francisco José Méndez Beltrán es investigador asociado de la Universidad de Cartagena, historiador, magíster en conflicto social y construcción de paz de la Universidad de Cartagena, es docente universitario de pregrado y posgrado, y sus áreas de investigación son el conflicto armado y la violencia en el Caribe colombiano. Además, ha participado como asesor en diversas investigaciones del Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Bienvenido, Francisco. Y de moderadora tenemos a Ligia Aldana, que es profesora asociada de SUNY New Paltz, que también está apoyando el evento de hoy. Bienvenida. Les Muchísimas, queremos decir a los participantes que creo que pueden levantar la mano, comentar por el chat. Y si tienen alguna pregunta, les pedimos que la dejen en la sección de preguntas y respuestas abajo y al final habrá un momento para preguntas y respuestas. Vamos a estar conversando más o menos 45 minutos y luego tendremos un espacio para sus preguntas. Con eso dicho, le doy la palabra a Ligia y muchas gracias de nuevo. bueno, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí y sobre todo comienzo por darle las gracias al Colombian Studies Group, ¿verdad? De NYU y a ti, Amalia, también por el apoyo, a Félix, por supuesto, por esta oportunidad, sobre todo que son raros los espacios, ¿verdad? Que tenemos para hacer este tipo de intercambios y para presentar este tipo de trabajo en los Estados Unidos. Así que contentísima de que hayamos podido organizar esto y de que nos hayan apoyado la idea, ¿no? Eso me parece importantísimo. Así que, y felicidades también por el proyecto que mantienen, porque han tenido una cantidad y siguen teniendo una cantidad de eventos muy, muy importantes. Así que ya son referencia, de verdad. Y con mucho gusto de estar aquí con los colegas de la Universidad de Cartagena, cuyo trabajo conozco muy bien y cuyo, como diríamos, su compromiso más que todo con el trabajo que hacen, con la región sobre la que trabajan y en la que trabajan y en la que viven, ¿verdad? Cosas muy importantes. Así que quería comenzar primero que todo por felicitarlos por este libro, porque sé que ha sido producto de un trabajo muy largo, de una investigación rigurosa, sobre todo con muchísimos riesgos, ¿verdad? Estando en el territorio y interactuando con los agentes de cambio del territorio, pero igualmente con otros agentes que traen muchísimos problemas y conflictos, ¿verdad? A la región. Entonces ustedes han podido entrar a la región y de verdad a interactuar de forma muy, muy, muy cercana
con todas las fuentes, las personas, ¿verdad? Las instituciones, organizaciones, activistas, etcétera. Así que su trabajo tiene un peso que es no solamente relevante y muy actual, sino también lleno de una información, ¿verdad? Que es difícil de obtener. Así que lo felicito por este trabajo tan importante. Y quería comenzar, estuvimos discutiendo un poco después de leer el libro y examinarlo muy bien. Me pareció importante comenzar, primero que todo, por preguntarles cuál fue la conceptualización de este proyecto, ¿verdad? ¿Cómo vieron el proyecto? Porque está dividido en dos partes. Tiene la introducción sobre la región de Montes de María y luego tiene su sección sobre el sur de Bolívar, ¿no? Así que quería saber, y también el tipo de información y la forma, la metodología que utilizaron para reunir muchos de esta información, mucha de esta información pues no se encuentra en ninguna parte, ¿verdad? Tiene que ser de primera mano, tiene que ser conseguida por ustedes mismos. Así que quería que comenzaran por comentarnos, antes de siquiera pues a discutir la región en sí, ¿cuál fue esa conceptualización de este proyecto? Bueno, en primer lugar, gracias a la profesora Ligia Aldana y a Amalia, que generosamente nos han invitado a compartir unas reflexiones sobre este proyecto académico, que es un trabajo avalado por el Instituto Internacional del Caribe de la Universidad de Cartagena, dentro de su línea de investigación. Como bien lo dijo Ligia, fue un trabajo de 2 años o más. Y bueno, como toda parte académica, pasó los filtros para la publicación de pares evaluadores, ciegos y demás. Y sin lugar a dudas, en la parte de conceptualización, voy a referirme, y Francisco complementa con el trabajo metodológico de Kant. Digamos que para nadie es un secreto que en nuestro país lleva en la época más reciente, 5 o 6 décadas, de violencia asociada a un conflicto armado, que esperábamos que a partir del 2016, con el Acuerdo de La Habana, esa violencia se reduciría a unos niveles ante la desmovilización y procesos de reintegración de las antiguas FARC. Desafortunadamente, el tiempo nos ha mostrado cómo la falencia del Estado boliviano, de pensarse como Estado para asumir unas reformas no estructurales, unas reformas políticas y económicas para buscar un marco de convivencia frente al país. En ese escenario, los ejes conceptuales son muy claros. Uno, el tema de la nueva dinámica de la violencia del conflicto armado en Colombia, que pasa a una violencia de reivindicación de derechos a una violencia asociada a un conjunto de economías ilícitas o criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, lavado de activos, la extorsión, la corrupción como eje transversal del Estado y, lo más grave, la trata de migrantes y de niños y niñas en este escenario de lo que llamaríamos una violencia que sigue o se orienta hacia el crimen organizado. En segundo lugar, como elemento clave para entender la fragilidad institucional. Desafortunadamente, como dicen algunos teóricos que están allí en el libro, Colombia tiene más territorio que Estado, o Colombia es una nación a pesar de sí misma. En ese escenario, miramos cuál es la fragilidad institucional, cuál es el orden democrático liberal y cómo en las regiones se vive un orden democrático asociado a la estructura comunitaria y a la ausencia de un Estado. Pero esa fragilidad en términos de políticas públicas y del monopolio de las armas y un Estado que tiende a no lograr constituirse como nación. Y en último, esa cooptación del Estado que se deriva y que permite un nuevo ciclo de violencia basado en esa fragilidad y una reconfiguración del Estado con otros autores. Entonces, esos fueron los ejes temáticos que se discutieron y que metodológicamente y en el trabajo de campo, Pacho los va a ampliar. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la doctora Ligia y a Amalia por la invitación y permitirnos presentar esta investigación, pues que nos ha tomado mucho trabajo y mucho sacrificio. Evidentemente, pues en el momento de la realización del trabajo de campo, pues
utilizamos técnicas como la microhistoria para reducir la escala de análisis y encontrar pues en detalle pues estas situaciones o estos eventos de violencia sistemáticas y de violación a los derechos humanos que no son tan comunes escucharlos en las noticias, por ejemplo. Asimismo, utilizamos la etnografía, de igual manera, entrevistas semidirigidas a grupos focales, líderes sociales, líderes comunitarios, mineros, miembros de Junta de Acción Comunal, defensores del medio ambiente, campesinos, comerciantes, defensores de derechos humanos y lideresas sociales. De igual manera, pues estuvimos en encuentros de la Comisión de Conciliación Nacional, los mínimos para la reconciliación y la paz, esto en San Pablo, en el sur de Bolívar, un evento que pues presidió la diócesis de Maganguey y Barranca Bermeja. Asimismo, estuvimos en todos los municipios objetos de investigación, recorriendo el territorio para pues así poder obtener hoy los resultados que están plasmados en nuestro libro. Gracias. ¿Ok? Entonces, sigamos definiendo la región, definiendo los espacios, porque creo que muchos pueden conocerlos, pero otros puede que no los conozcan, así que me parece correcto que los expliquemos, los mostremos. Le pasé los mapas a Amalia, no sé si puedas compartirlos, por favor. Claro que sí, denme un segundito. Ya les comparto los mapas. ¿Están viendo? Muy bien. Dirán, Amaranto, por ahí, ¿está bien? Sí, ahí está bien. Muy bien. Ok. Entonces, si nos puedes explicar un poco el territorio, ¿verdad? Las regiones, los espacios donde se enfocaron, en los que se enfocaron para esta investigación. Bueno, Montes de María, nosotros le hemos definido como una región o una subregión laboratorio de las políticas gubernamentales no públicas para disminuir el conflicto y la violencia y buscar la construcción de paz de convivencia. Montes de María está ubicado en el Caribe colombiano, no en la costa atlántica, en el Caribe colombiano, entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Aproximadamente son 15, 17 municipios que se utilizaron el modelo de laboratorio de paz o el programa de paz y desarrollo, que tiene más de 400.000 habitantes. Y a lo largo de la historia se consideró una región que era una despensa agrícola, alimentaria para el Caribe y incluso el país portador de tabaco. Y a partir del 2011, luego del proceso de recuperación del territorio por el Estado colombiano, Fuerza Pública se convierte en un distrito minero energético, como lo vamos a mostrar. Pero en ese marco, el Montes de María se vuelve parte de la radiografía del conflicto armado en Colombia a partir de los años 80-90, aun cuando en los años previos, en el siglo XIX, perdón, el principio del siglo XX, fue epicentro de las luchas agrarias por el derecho a la tierra de las ligas campesinas de municipios como Beja, de donde es oriundo Quico, Yalá y Colosó, en esa época municipios del gran departamento de Bolívar, que son municipios del departamento de Sucre. En ese escenario, a lo largo de la historia, esa serie de problemas no resueltos permiten la aparición de grupos armados de izquierda y derecha. Y a partir del 2002, Montes de María se vuelve epicentro porque es el laboratorio de la política y sociedad democrática de la época. Pero vaya a ser un laboratorio para recuperar el territorio. Nosotros la denominamos, se llamó zona de rehabilitación de Montes de María. Nosotros la denominamos zona del tubo. ¿Por qué de esa manera medio grosera caribeña? Porque la otra zona de rehabilitación era la zona de Arauca, donde estaban los pozos de Caño Limón Covella, que era la base de las exportaciones colombianas en el 2002 y a lo largo de los años 90. Y Coveñas, que queda en el Monte de María, era la base para sacar por ese puerto todas las exportaciones de petróleo, de gas que venía. Entonces se crea ese corredor estratégico porque es la base de sostener en una crisis económica que viene en 2001 y un crecimiento de los grupos armados ilegales, tanto de derecha como de izquierda,
en Montes de María y Arauca. Entonces, y hoy en día Montes de María y Arauca son el epicentro de esta violencia. Entonces, posteriormente, Montes de María se toma como el modelo de recuperación de ese territorio por la fuerza pública. Esa zona de rehabilitación creó medidas que violentaron los derechos humanos. No obstante, se reconoce como resultado hacia el 2008-2006 digamos, el desmonte de los frentes 37, 35 de la FARC, del ELN, del ERP y la desmovilización paramilitar. Paralelamente, se vuelve un laboratorio de política de la cooperación internacional con los PDPs y el laboratorio de paz que financia la Unión Europea, y Colombia responde a la USAID. Es decir, es una de las zonas más intervenidas del país por la cooperación. Como dicen los caribeños coloquialmente, la feria de chalecos. Porque hay chalecos de toda la cooperación, Naciones Unidas, cooperación, en fin. Entonces, ese Monte de María, por allí, luego tenemos la política de consolidación del territorio del gobierno Santos. Luego viene la política de reincorporación, todas las políticas públicas, y que en ese sentido, Monte de María, a diferencia del sur de Bolívar, que lo vamos a tocar más adelante, donde no ha habido esas políticas, Monte de María se consideró el primer territorio del país recuperado y la tacita de plata de la fuerza pública, en donde Kiko podrá mostrar cómo fue eso a nivel del territorio, cómo se vivió y por qué se incuban nuevas dinámicas de violencia en el territorio. ¿Quieres seguir, Francisco? Sí, bueno, siguiendo la explicación del profesor Amaranto, pues encontramos que los Montes de María, si regresas al primer cuadro, allí, perfecto, es un corredor intermedio que conecta dos zonas álgidas en cuanto al narcotráfico y zonas de producción, que es el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Los Montes de María tiene una posición geoestratégica y es que conecta con las ciudades puertos del Caribe colombiano, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. De allí que luego de la derrota militar que se hace contra las guerrillas en los Montes de María y pues la desmovilización de los paramilitares en María la Baja, precisamente en un municipio de los Montes de María, retorna la guerra, pero esta vez asociada o coligada al crimen organizado transnacional. En ese orden de ideas, pues hoy el actor criminal dominante en el territorio, pues tiene como labor principal apoderarse del Morrosquillo, del Golfo de Marrosquillo. Allí está San Onofre, por ejemplo, y la posición también estratégica de María la Baja para conectar hacia Cartagena y pues ya las otras ciudades que están mucho más arriba como Barranquilla y Santa Marta. Solo sería eso hasta el momento. Gracias. Eh, Yo quisiera sí, el complementar. próximo, si podemos mostrar el próximo mapa, creo que es la región del sur de Bolívar, ¿no? Sí. Ok, y le podemos dar un poquito de introducción a la Pero audiencia. antes de dar la introducción, Ligia, es bueno precisar Ok, que Montes de María logra unos niveles entre el 2010 y 2011 de convivencia y de rescate del proceso, pero paradójicamente en Montes de María hubo un despojo de al menos 120.000 hectáreas entre el año 2002 y 2006, en la época más cruenta, entre el año 98 y 2004, y con unas 57 masacres emblemáticas. Y posteriormente, desde el 2011, se empieza el programa de restitución de tierras. A la fecha, de esas 120.000 hectáreas que le costaron al Estado 4 leyes de reforma agraria, los datos más actualizados hablan de al menos unas 30.000 hectáreas devueltas por la ley de restitución, que va a ser ampliada. Eso muestra paradójicamente la fragilidad institucional y todo lo que significó allí el modelo de despojo de tierra. Y coincidencialmente, a partir del 2011, se entregan las primeras licencias de la Agencia de Hidrocarburos. Hoy en día tenemos en Montes de María 64 pozos que se han perforado, más de 70 pozos, que hoy en día es un riesgo para el agua, y tenemos aproximadamente 32.000 hectáreas en palma de aceite y otro tanto en megacultivos, monocultivos, donde hay una
expresión del modelo extractivista de la economía. Entonces eso nos muestra cómo a la par del conflicto armado y la violencia se ha hecho un cambio estructural en el uso del suelo y que hoy en día pone a los norteamericanos como la mesa alimentaria. Y más allá del rescate de instituciones como tal. En el caso del sur de Bolívar, Podemos ir al otro al mapa. otro mapa, en Gracias. el caso del sur de Bolívar, sin lugar a dudas, es un territorio que expresa el fracaso del Estado territorial en Colombia con todo respeto. Es decir, nosotros hemos podido afirmar en el libro que ese modelo de Estado liberal democrático funciona en 10, 15, 20 ciudades. Pero en estos territorios, de las 8 grandes subregiones del país, donde se ha concentrado el conflicto armado en los últimos 25 años. Por ejemplo, en el Caribe tenemos 3 subregiones grandes: Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, que incluye 3 departamentos, sur de Bolívar y el sur del norte de Cesar. Allí funcionan unos órdenes alternativos comunitarios con formas de gobierno que vamos a profundizar más adelante. Allí ese orden democrático liberal de las instituciones, 3 poderes, Estado y demás, es absorbido por ese capitalismo rural y por la violencia que se está dando bajo el crimen organizado en una nueva reconfiguración del Estado. Volviendo al sur, el sur de Bolívar, que hoy en día se plantea un nuevo departamento, y eso no va a resolver nada, con todo respeto, que estamos listos a dar el debate académico. El sur del departamento de Bolívar está subdividido en varias subregiones, varias zonas o zonas que se llaman en Bolívar. Magdalena Medio, que es la zona pegada al nordeste, como Chaquico, a toda la zona de Santander y el nordeste pequeño. La Mojana, que tiene que ver con Sucre, como Achí, Majagual, y Monpós y Nova y la zona del Bajo Cauca. Allí hay un conglomerado de casi 300.000 habitantes, 426.000 habitantes, que hoy en día están en ese fuego cruzado en la disputa del conflicto territorial. Pero el primer conocimiento del sur de Bolívar para los cartageneros y el país fue la marcha campesina en 1985, cuando durante 2 meses se tomaron el Parque Centenario de Cartagena y allí pidieron en 1985, oiga, pidieron lo que cualquier comunidad debería tener: agua, acueducto. Ninguna cabecera estaba electrificada, no tenía servicio de producto, teniendo el río Cauca y el río Magdalena. Y ya se veía el tema de la minería. Allí hubo una negociación posteriormente, en el año 1996. Fue el gran paro nacional en varias zonas y en Bolívar hubo un gran paro en el sur. Concentraciones en María la Baja, perdón, en Cantaraya, San Pablo, Morales. Y allí ya el territorio sur de Bolívar. Yo recuerdo que cuando empezó el programa PNR del gobierno Barco en 1986, yo trabajé en PNR, digo esto con muchísimo respeto, y nada más grosero que hablar de lo que uno ha participado. Y allí, en ese momento, cuando fuimos ante el gobernador de la época, hablarle del Plan Nacional de Rehabilitación del gobierno Barco, que fue una estrategia valiosa para el país, que quedó inconclusa con todas las cosas de política pública. Pues recuerdo que el gobernador de la época dijo que el sur de Bolívar llegaba hasta Matangué, que de ahí para allá era guerrilla y territorio perdido. Entonces, el sur de Bolívar, para esta pequeña análisis histórico, simboliza las múltiples violencias del país, porque municipios como San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur, Morales, Río Viejo y la zona de Nicobar, simboliza la migración violenta que hubo en los años 50 de la violencia liberal y partidista de santanderianos, boyacenses, antioqueños, hacia esa zona del departamento de Bolívar que estaba despoblada. Entonces miremos allí que hay una simbiosis de varias décadas de violencia política en el país, que nunca hubo una política pública de tratamiento, y mucho menos en lo que ahora vamos a ver en el territorio, que Kiko puede ampliar. Ok, y antes de seguir, Kiko, me interesa que des una descripción de tu metodología, porque esa era la idea, ver estas regiones tan amplias que cubrieron, ¿no?, en su investigación por este periodo de tiempo, cómo hicieron para recoger sus datos, ¿no?, ya que esto se tuvo que hacer desde cero. Sí, bueno, inicialmente entramos a las cabeceras de estos municipios y pues nos reunimos con líderes que pues anteriormente mencioné de varias actividades
sociales, medioambientales, etcétera, etcétera. Con base a la información que ellos fueron entregando en las entrevistas, pues posteriormente pasamos como a la recolección de información, algo así como lo que usaba el profesor Fals, los archivos de baúl. Pues gente que tiene información, un artículo de prensa, hechos importantes o notorios asociados a la violencia, al conflicto armado que se vive en la zona, y pues con base a ello empezamos a comparar y a construir con las bases de datos del Estado. Entonces, pues como resultado nos da que muchas veces las cifras oficiales no corresponden a la verdadera magnitud de las violencias o de la cantidad de minas ilegales, por ejemplo, que hay en el territorio, los homicidios. Hay sus registros claramente y evidentemente de los muertos que hay en cada uno de estos municipios, ya que en muchos lugares rurales la fuerza pública no puede ingresar y esos cadáveres pues lastimosamente son consumidos por los animales y pues no se tiene registro de los mismos. Y encontramos unas situaciones en cuanto a que no hay datos claros por parte del gobierno o de las instituciones del gobierno en cuanto a la minería, cómo se está haciendo para esas prácticas de la minería responsable. Se hace el año anterior la COP 16 en nuestro país, pero vemos que la industria minera en nuestro país y petrolera sigue avanzando en los territorios, especialmente en el Magdalena Medio, que también hace parte de esta subregión del sur de Bolívar, donde hay grandes explotaciones de petrolera en Yondó y en Cantagallo, que ahí en el mapa están en la parte inferior, son los dos municipios en el caso de Antioquia y Cantagallo en el de Bolívar, donde se produce petróleo en nuestro país, y esto pasa ahí a un ladito del mapa, hacia la izquierda, está Puerto Wilches, Santander, y un poco más arriba está Barranca Bermeja, que es una de las o digamos como una de las puntos satélites de Ecopetrol para la producción del crudo que luego pasa a Cartagena. Encontramos que actualmente la zona del sur de Bolívar es una zona de difícil acceso, pero también es una zona agrícola, es una zona minera, es una zona en disputa, es una zona de reserva ambiental para el país y es una zona de importancia estratégica hídrica por cuanto a la cantidad de ríos que bordean y que alimentan al río Magdalena, pues cuyos aguas salen o vierten al mar Caribe en Cartagena y en Barranquilla, en las Bocas de Ceniza. Entonces quería que siguiéramos con, ya que tenemos el contexto y los puntos principales, en realidad quisiera que entráramos mucho más a la cuestión de la seguridad territorial, ¿verdad? Y de estos actores violentos, especialmente que ustedes llaman organizaciones transnacionales. Entonces, un poco como una de las personas que están aquí con nosotros, decía explicar un poco más esos mecanismos, ¿verdad? De entrada y también esas dinámicas, ¿no? De actuación en ese espacio de la minería ilegal, de la trata de personas. Diría que no sé si se puede desligar el narcotráfico por un momentico para no hacerlo el único centro, porque la cuestión de la minería me parece bastante importante, ¿no? Lo mismo que la trata de personas. Eh, Sin tomar, o sea, sin dejar de lado y asegurémonos de que tengamos suficiente tiempo para hablar un poco de ese espacio y de estos espacios como importantes despensas agrícolas, ¿verdad? Por la cuestión de la seguridad alimentaria y también ese daño ambiental. Así que comencemos por las cuestiones de seguridad territorial y no sé cómo quieran trabajarlo en el texto, lo tienen separado Montes de María Sur de Bolívar, pero me imagino que habrá cuestiones que se superponen, ¿no? Así que los dejo que comiencen la discusión. El concepto de seguridad territorial, como lo explicamos en el libro, es un concepto novedoso, que hemos hablado de seguridad ciudadana, seguridad humana, se está hablando de una seguridad democrática, nunca se definió como tal.
Y la seguridad territorial es un constructo teórico de Gustavo Wilches, a partir de otros investigadores, uno de la Universidad Nacional, donde se mira el territorio como un factor de estabilidad para las personas y los seres humanos que allí están en ese territorio. Digamos, ese factor de estabilidad es buscar el equilibrio y la convivencia entre el territorio, que es factor de producción, generador de identidades, y que a la vez significa, hoy en día con el debate de cambio climático, el factor clave para la sostenibilidad de la humanidad. Entonces, en Montes de María, y para llegar a esa condición de seguridad territorial también implica 8 dimensiones que van desde la seguridad alimentaria hasta la seguridad energética, pasando por el tema de las instituciones y demás. Los niveles durante la investigación de poderlo contrastar fueron más en Montes de María que en el sur de Bolívar. Pero quiero referirme a lo del sur y Pacho complementa en 3 cosas. ¿Por qué la seguridad territorial y por qué esas economías ilícitas que Ligia plantea? En primer lugar, como ya lo dije, el sur del departamento Bolívar ha sido un territorio olvidado. No podemos olvidar que el sur de Bolívar fue parte del nacimiento fundacional del ELN, de los corregimientos de Micaumao, Vallecito, La Plaza y demás. Y fue, ante ese olvido estatal, la forma que allí se crea es el autogobierno de la Junta de Acción Comunal. Por eso hoy en día el Clan del Golfo y la disidencia tratan de manejar y de apoderarse del manejo de la Junta. En segundo lugar, como el Estado, el Departamento de Bolívar nunca hizo presencia realmente, más allá de una presencia institucional entre comillas, como relataba la historia del gobernador de la época y demás. En el sur del departamento se fue cobijando primero el modelo minero, ante la ausencia de normas del Código Minero y sobre todo el medio ambiente. Recomiendo los trabajos del profesor Jesús Olivero de nuestra universidad, que muestra con un modelo matemático cómo el cianuro, el mercurio que se vierte en la serranía y en el sur, afecta incluso el cuerpo de agua en Cartagena. Entonces, en ese escenario, la minería siempre fue el leitmotiv y la parte agroindustrial. Pero, como el sur de Bolívar fue un territorio inicialmente donde los chilenos hacían sus procesos de territorialización y luego son expulsados a partir del año 2000 por el paramilitarismo, ya en el 2000 aparece la coca como un elemento clave de 4 a 5 hectáreas a un volumen de 50 hectáreas. Entonces se va configurando la minería, la coca y obviamente el contrabando, porque está cerca de la frontera, como lo explicaba Kiko, hacia la zona con la frontera venezolana, que aparentemente es lejana, y luego aparece el elemento transversal, y es la corrupción y la extorsión que permite la captura, cooptación y reconfiguración del Estado en el sur de Bolívar. Y que hoy en día tenemos diversas generaciones de cómo el Estado fue capturado por estructuras criminales de derecha y de izquierda y hoy en día por el crimen organizado. Entonces eso permite que Montes de María es por excelencia, perdón, el sur de Bolívar es por excelencia el modelo de un grupo de economías ilícitas por problemas económicos no resueltos y la ausencia del Estado. Entonces eso nos muestra, va a mostrar Kiko, lo gravísimo que es el tema ambiental y sobre todo cómo allí llegan los carteles, la transnacionalización del narcotráfico como economía ilegal, los carteles internacionales ante las 6.000, 7.000 hectáreas que hoy día tenemos en el territorio. Bueno, en el marco de la firma del Acuerdo Final de Paz, en el punto 3.4, señala garantías de seguridad y lucha contra organizaciones y conductas criminales y la protección de comunidades en riesgo. Hoy vemos que este punto no se está cumpliendo en el sur de Bolívar, en Catatumbo, en Chocó, en Putumayo, en Arauca, puesto que se siguen presentando conductas vulneratorias a los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, y pues como lo explicaba el profesor Amaranto, pues en estos momentos uno de los puntos de confrontación es cómo las guerrillas, o en este caso el Clan del Golfo, controla las organizaciones comunitarias, las mesas de víctimas, las organizaciones mineras, las cuales vienen siendo hostigadas de manera constante por sus gestiones y actividades para gestionar
la inversión sobre sus territorios. Es decir, las juntas de acciones comunales son las que han edificado y construido las escuelas ante ese estado ausente. Son las mismas comunidades que se han empoderado de la Constitución y de los derechos y han buscado los mecanismos para llevar esos bienes y servicios que debería garantizar el Estado. Entonces ellos saben que las juntas de acciones comunales en esta zona son muy poderosas, muy influyentes y tienen capacidad de decisión sobre las comunidades por las acciones que vienen adelantando. Y pues lastimosamente esto ha llevado a unas amenazas bajo un criterio de territorialidad, en donde los actores armados, de acuerdo al grupo que domina el territorio, entonces, el otro grupo, el enemigo, pues lo señala y estigmatiza a los habitantes de esos lugares como enemigos porque están bajo el control de su enemigo. Y esto pues ha dejado como saldo más de 30 líderes sociales asesinados en el periodo en investigación. Sabemos que pueden ser mucho más, pero las fuentes en terreno no nos permitieron, o las condiciones de seguridad no nos permitieron verificar esa situación. En cuanto al medio ambiente, y lo decía hace un momento, la serranía de San Lucas es una zona eh, ambiental estratégica para el centro y para el norte del país, puesto que hay grandes reservorios de selva, de bosque primario, pero que en ese subsuelo está lleno de muchos minerales, oro, cobalto, hay esmeraldas, minerales preciosos, tenemos petróleo, tenemos circonio, vanadio, elementos que se utilizan para la fabricación de cohetes, de carcasas de misiles. Y sabemos que parte de estos materiales o de estos minerales son llevados a la frontera con Venezuela, donde Hezbollah tiene presencia, y que parte del oro, el ilegal, que pues maneja el ELN en gran medida con el Clan del Golfo, pues todos estos circuitos de venta ilegal del oro hacia Emiratos Árabes, hacia Doha, pues es lo que se ha podido encontrar en terreno a partir de las entrevistas realizadas. Y entonces vemos que el precio del oro en estos días en Estados Unidos sube enormemente. Y pues ya sabemos que el oro actualmente es el generador de esa disputa violenta. Un gramo en el territorio actualmente está entre 350.000 y 380.000 pesos. El dólar está a 4.000 pesos en Colombia, entonces hagamos la suma de que son $90, más o menos un gramito. Y pues esto genera una guerra de donde pues los perjudicados precisamente es la tierra, el medio ambiente, el agua que está siendo contaminada y donde literalmente miles de personas, niños, jóvenes, ancianos están consumiendo esta agua llena de mercurio, llena de cianuro, donde a diario están tomando el agua para morir, para enfermar, y es trágico que el Estado no haga nada ante las alertas que hemos emitido ya de hace más de un año por la situación que se está presentando en el sur de Bolívar. Y lo otro, pues la presencia de esos cárteles transnacionales, hemos podido identificar mafias mexicanas apostadas sobre San Pablo, Santa Rosa del Sur, el mismo Puerto Wilches, Santander, que está al frente de Cantagallo y conforma la estrella de la muerte por las dinámicas violentas que se dan con esos otros 5 municipios, como lo son San Pablo, Cantagallo, Morales, Santa Rosa del Sur y Simití. Y pues allí tenemos una particularidad. A partir del éxodo que se ha venido presentando en el hermano país de Venezuela, muchos de estos migrantes han quedado en el sur de Bolívar, puesto que hay una cantidad de situaciones como el tráfico de personas. Hay una banda transnacional denominada Los Venecos, que es la encargada de reclutar o engañar, o llevar bajo engaños a jóvenes, niñas menores de edad y, y mujeres para pues ser explotadas sexual y comercialmente.
Asimismo, pues toda esta presencia de los cárteles transnacionales para la comercialización y la posterior exportación del clorhidrato de cocaína o la base o la pasta de coca. Pues sí, y pues que quería decir que mucho el sur de Bolívar en estos momentos es el epicentro de una guerra, puesto que el ELN arrecia en Catatumbo precisamente para quedarse con una de las dos entradas, porque recordamos que el Darién, el tapón del Darién está bajo poder del Clan del Golfo. Y ellos lo que intentan es hacerse a una de las salidas más estratégicas, que es Venezuela, para sacar por el Mar Caribe y las Antillas, pues todas estas economías ilícitas de las que estamos o de las que hay presencia en el sur de Bolívar. ¿Ok? Amaranto, una parte importante de todo esto y que permite, ¿verdad?, que haya escalado toda esta violencia y las numerosas actividades ilegales, tiene que ver con la cooptación del Estado. Y el libro hace un análisis fabuloso, ¿no?, sobre esto. Así que quería que nos comentaras un poco sobre la cooptación del Estado y cómo la defines, cómo se describe, cómo son esas dinámicas. Ya dijeron que las juntas comunales son de verdad la mayor presencia en el territorio, ¿verdad? Pero presencia pues gubernamental, ¿no? Pero la cuestión de cómo el Estado es cooptado o las posiciones claves en los municipios es supremamente importante y muy peligroso, ¿no? Lo que permite que cuando esto pasa. ¿Cómo nos explicas un poco sobre esto? Bueno, en primer lugar, fue un ejercicio interesante ver cómo toda una serie de referencias teóricas de académicos como el Jorge Garay, Jorge Iván González, colombianos, otros extranjeros como Hellman, Kaufman, mismo Gary Becker, que fue Premio Nobel de Economía, Polanzas, los teóricos del Estado, incluso un trabajo de un grupo de colegas de México, Víctor Vázquez Valdés, que empiezan a mostrar cómo el Estado se erosiona. De hecho, tú participaste con nosotros fuiste el artífice de nuestra participación en LASA, y vimos que hubo 20 paneles sobre la crisis del Estado y la corrupción en América Latina y el tema del narcotráfico. En el caso nuestro, el Estado tiene tres falencias estructurales a partir de esos autores que limitan y hacen fácil la cooptación del Estado. Uno, y es cómo el Estado se ha ido una cultura empresarial en donde el Estado no es capaz de confrontar los intereses de determinados sectores empresariales en el país, a nivel legal, a nivel ilegal. Y el Estado se subordina a esos poderes económicos. Y ese es un debate no solo en Colombia, en América Latina, en Europa, sobre cómo, incluso hoy en día se habla, como dice Mazzucato y el mismo Garay, cómo hemos pasado del Estado liberal democrático al Estado plutocrático en las tecnológicas. Pero ese es un debate global. En el caso nuestro, esa concepción del Estado arranca por allí. Cómo el Estado, a partir del modelo neoclásico de la economía, se empieza a construir un Estado dentro del Estado, que va a favorecer sus intereses empresariales en diferentes sectores de la economía. El caso del mercado, los servicios públicos del Caribe es un ejemplo por su naturaleza. Por ejemplo, la crisis de la EMO, que compran los electrificadores de la costa Caribe en los años 80, en el año 96, el gobierno Samper, que termina comprando las empresas españolas y que pasó de 800 millones de dólares a 200 millones, muestra cómo fracasó el modelo de privatización de los servicios públicos del Caribe colombiano. Pagamos tarifas más altas. Es el modelo legal. Lo segundo, cómo el Estado en Colombia ha permitido que estructuras criminales o anteriormente las guerrillas de izquierda y derecha posicionen el territorio y suplanten al Estado en la prestación del servicio de seguridad. Y lo tercero, que es de lo más grave en esa constitución del Estado, como lo plantea Garay, es que en el ejercicio de lo político, en donde se deben debatir los intereses nacionales, digamos, la visión colectiva de Estado, realmente allí ha sido el fracaso, porque no tenemos partidos sino políticos, sino microempresas electorales, una franquicia. De hecho, con muchísimo respeto, yo traigo a colación, y es un ejercicio que hago con mis estudiantes en la maestría,
e incluso en el pregrado. Y en la entrevista que ese gran escritor colombiano, R.H. Moreno Durán, dio en el 2004 antes de morir en Bogotá, y que un gran escritor que vivió muchos años en Europa, tres grandes novelas, pero García Márquez eclipsaba a todos en esa época. Entonces a él le preguntaban que cómo le había parecido el ejercicio de la política. Y Raúl Humberto Moreno dijo una frase que a mí no se me ha olvidado, que el ejercicio de la política electoral en Colombia había sido tan nefasto para el país que había terminado por corruptar el narcotráfico. Entonces, cuando uno mira esa expresión en términos, la Fiscalía General de la Nación en el 2008 saca un informe de la parapolítica 1.0 y nada más en el Caribe, unos 400 miembros de la clase política electoral habían sido judicializados entre senadores. Entonces, ese modelo de cooptación, ¿cómo se operacionaliza? A través de la creación de mercados instrumentalizados para entregar las concesiones estatales y el modelo de los rent seekers, de los rentistas que se crean. Y entonces cuando uno observa, por ejemplo, que en el caso del Caribe colombiano, tres grandes empresarios manejan el 60 o 70% de los ajustados públicos. Por ejemplo, un empresario bolivarense maneja aproximadamente 20 concesiones de basura en Montes de María. Entonces, ese modelo de cooptación implica que la democracia no funciona porque ellos imponen alcalde y concejal con esas concesiones. Y allí entonces empieza a darse un debate. ¿Qué tipo de Estado tenemos en Colombia? ¿Qué tipo de Estado construimos para hacer la convivencia y la paz? ¿Verdad? Y allí nos preguntamos otra cosa hacia el futuro, que tu pregunta es muy interesante, dije, da para otro foro. El gobierno actual promueve con fuerzas políticas la ley de incremento de las transferencias del Sistema General de Participación. Actualmente en Colombia, los departamentos y municipios reciben el 21% del total de recursos de la nación vía impuestos y en 10 años van a recibir el 37%. Entonces, ¿se imaginan ustedes que pase ese 37%, que hay que hacer una reestructuración, una ley de competencias en materia de educación, infraestructura y demás, para ver cómo los municipios van a tener esa cantidad de plata? Entonces la pregunta es, si los municipios, en este caso el departamento de Bolívar, el gobernador de Bolívar y los alcaldes son responsables del orden público, artículo 303 de la Constitución 315, y usted observa al gobernador de Bolívar actual y al anterior, diciendo, pues señor gobernador, señor presidente, monten una brigada nueva, pero ¿dónde está su corresponsabilidad? Al igual que los alcaldes. Entonces seguimos en un modelo en donde tenemos ministros, hemos tenido ministros civiles, pero la responsabilidad sigue siendo de la fuerza pública. Y no hay un diálogo que permita tener una responsabilidad política. Por ejemplo, hoy en día el Partido Conservador ha puesto 2 o 3 gobernadores en Bolívar, en el modelo de sur de Bolívar. ¿Cuál es la responsabilidad de ese partido? No conozco el primer pronunciamiento de los senadores conservadores liberales sobre el sur de Bolívar. Entonces, esto es un debate que nos obliga a ver qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado hemos construido y si es viable ante los nuevos embates de los cambios que estamos viendo. Entonces, ese modelo de construcción del Estado realmente ha sido nefasto, porque todos los recursos han sido drenados por ese monstruo que es la corrupción, que maneja más de 90 billones de pesos. Estaba en ese marco entonces, porque en realidad el libro abre con la cuestión de la paz total, ¿no? Cierra con la cooptación del Estado. Pero yo consideré más importante dejar la propuesta de la paz total para el final, dado que la discusión sobre la violencia, la seguridad territorial y todo lo demás era importante establecer. Dentro de este marco de esa investigación, de pronto Kiko puede comenzar con esos comentarios y luego terminas tú. Tenemos unos tantos minutos nada más, como unos 5 minutos, ¿verdad? Unos 4 minutos, así que un par de minutos cada uno, porque hiciste ¿qué parte o cómo trabajaste la cuestión de la paz total en el caso tuyo, Kiko, que estuviste mucho en el territorio y haciendo estos cuestionarios y trabajando pues con los líderes, etcétera, y lideresas? Pues la percepción de los habitantes del territorio es que esta paz total había regresado las violencias al sur de Bolívar. Ellos Mm, aducían que sobre 2022, antes de la primera vuelta, eh, la fuerza pública había logrado replegar al Clan del Golfo hacia el nordeste antioqueño. Y pues en el marco de la paz total, pues se limita el accionar de la fuerza pública. Eso
en la percepción de las comunidades es que esto facilitó nuevamente el regreso de los grupos armados, Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor de los frentes y bloques antiguas FARC o disidencias de la FARC. En ese orden de ideas también las comunidades decían que había municipios que habían quedado por fuera del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y pues que son grandes productores de pasta de coca. Y también pues que muchas de estas ayudas que llegan por ser una zona PEDER, eh, entonces ellos decían, nosotros ejercemos y sabemos de la minería, pero nos entregan unas vacas, unos pollos, nosotros no sabemos eso, no sabemos lidiarlos o hacer el trabajo bien de esos que nos entregan. Entonces ellos aducían más formación desde el SENA, por ejemplo, que es una entidad pública, más capacitaciones y luego sí que le entregaran esas ayudas, entre comillas, para ir cambiando lo ilegal, lo relacionado con lo ilegal, a una cultura y a unas economías legales. Y pues, lastimosamente, pues, La Paz en el sur de Bolívar está atravesada por esas desigualdades sociales. No hay oportunidades, no hay acceso a educación superior. Hace pocos días solo abrieron allí en Simití una universidad nocturna, pero a lo largo y ancho del resto de municipios no hay, solamente hay una opción hasta el momento. Y pues una falta de movilidad social ascendente mediada por la participación de sus habitantes en el mercado para la producción de la riqueza y también para el sostenimiento de sus necesidades básicas. Amaranto, a ver si quieres agregar sobre la Bueno, paz total, yo creo que nadie en la propuesta. Colombia, yo creo que nadie en Colombia podría oponerse a un esfuerzo de paz total. Previamente, en aras del tiempo, la paz total, el gobierno Petro la muestra como la respuesta a los desaciertos y a la ralentización y desmonte del Acuerdo de La Habana por el gobierno Duque. Así se expresa en el libro. Y se plantea la paz total como una respuesta a los procesos de paz parcelada que hubo en los 90, que se criticó. Pero desafortunadamente la paz total no logró, por lo menos uno reconoce que en el gobierno Santos, en el gobierno de Santos hubo unas bases claras, unas líneas rojas, un documento que guiaba cómo construir la paz en la negociación con la FARC. La paz total no pasó a ser un proyecto que nos dice eso, pero nunca hubo un documento de política pública, de cómo articular la paz territorial que se planteó en el Acuerdo de La Habana con la implementación del acuerdo y lo que Petro considera, o su equipo de gobierno, ese divorcio nación-territorio se expresa en la paz. Nunca entendimos cuál era el papel del comisionado de paz en su desarrollo con los procesos de paz territorial en los Montes de María, en el sur o en todo el país. Entonces nunca hubo un documento que realmente fuera una guía de política pública como tal, en donde tuviera nación, territorio, sociedad civil, los actores políticos y una legitimidad desde el consenso y la discusión de eso. Pero también es cierto que Petro hizo este gobierno, no pongamos siempre a Petro, este gobierno hizo cosas interesantes para apuntalar la paz total, como por ejemplo la jurisdicción agraria, logró aprobar el acuerdo de Iguazú, darle vía libre a la Comisión Nacional para combatir el crimen organizado, pero son medidas normativas, no hay instrumentos de política pública. Y ese es el fracaso de este país, con todo respeto, de que confundimos la ley con la política pública. Y la ley es una normativa que si no tiene una herramienta institucional, si no tiene unos consensos mínimos, unos procesos de planeación y una capacidad estatal de decir, vamos a resolver este problema con todas las herramientas del Estado, realmente no se logra. Eso es mi condición para que abramos la discusión. Está silenciada, Ligia. Perdón. Vamos a tener que dejarlo ahí por cuestión de tiempo, pero me parece que interesantísimo y sobre todo muy, muy bien. Ambos establecieron los puntos más importantes de su trabajo. No tenemos tiempo y no es mi presentación, solamente
mi papel es de moderadora, pero como he tenido experiencia directa en el territorio también y estuve en un momento crítico que fue inmediatamente después de la firma del acuerdo de La Habana, fui testigo de la forma en que se abandonó el territorio completamente, ¿ok? Por días y días podías ir a cualquier parte y no había un solo policía en ninguna parte. Y sobre, o sea, la discusión puede ser mucho más amplia, es cuestión de los modelos económicos o modelos ideológicos políticos, cuestiones de capitalismo, cuestiones del uso de la fuerza pública para una cosa y otra. Y tal vez de mi parte también quisiera apuntar que no sé hasta qué punto estaría de acuerdo en llamar al paramilitarismo guerrillas de izquierda, de derecha. ¿Ok? Jamás he podido aceptar esa denominación. Pero yo creo que en ese momento también fue un momento clave para dejar ese territorio abandonado y permitir que todas estas estructuras se reconfiguraran de cierta forma y retomaran sus poderes. Ok, entonces dejándolo ahí, perdonen, pero tenía que agregar un par de cositas porque también he estado en el territorio. Quisiera abrir para unas cuantas preguntas. Si tenemos preguntas, por favor. Pueden levantar la mano, pueden mandarlas por el chat o pueden mandarlas por la sección de preguntas y respuestas. Jason Oviedo levantó la mano, entonces te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación a la presentación del libro. La verdad me llegó la invitación hoy, entonces estoy muy interesado en comprarlo, en adquirirlo, así que les agradezco información de dónde encargarlo. Y bueno, el profe Amaranto en algún momento mencionó de algunos debates sobre territorio, de cómo tiene que ver con un equilibrio, con algo mucho más allá de lo espacial. Quería que de pronto elaborar un poco más esa idea, sobre todo, bueno, en este tema de la seguridad territorial, ¿no? Que puede que signifique mucho más de lo que uno simplemente piensa, porque puede caer en el error de seguir equiparando todo lo que tenga que ver, que todo lo que sea seguridad con seguridad militar, y quizás sea algo diferente. Eh, Jason, gracias. Bueno, sí, por ahí me escribieron varias personas que decían muy corto el espacio, una cosa, por todos los temas. Yo le hice tu pregunta es muy interesante porque cuando aplicamos ese modelo en Monte de María, empezamos por la soberanía alimentaria. El Monte de María era una despensa agrícola. El tener hoy en día 190 títulos mineros en cabeza de grupos empresariales muy conocidos del país para la exportación de gravas de cemento, tener 22 licencias para exportación de hidrocarburos, tener alrededor de 32.000 o más hectáreas de palma de aceite, vulnera la soberanía alimentaria del territorio y el tema del agua. Entonces ahí estás perdiendo seguridad alimentaria, estás perdiendo la seguridad del equilibrio en el manejo de los desastres con el cambio climático. Los montes de María no se inundaban zonas como Roble y pasó todo el año inundado en el Guamo. Entonces empieza el equilibrio del territorio a resquebrajarse con el tema ambiental. Tercero, observamos que Montes de María, la seguridad energética, en vez de crecer, viene en decrecimiento, ¿verdad? El tema de la seguridad contractual en los municipios. La capacidad de hacer contrato lo muestra la evaluación del DNP, de que todos los municipios de Montes de María están en riesgo y desaparecen si no hay transferencia de la nación. Entonces, ese modelo de seguridad territorial implica eso. No sé si Kiko quiere agregar algo allí. Eh, Profe, yo quería decir que pues nosotros hemos trabajado ese concepto de territorio también pues mirando los procesos sociales y la forma en que estos han adquirido un carácter geográfico, ya que las acciones sociales se territorializan y como usted lo decía al inicio, los Montes de María han sido el objeto de grandes eh, movimientos. Igual la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, nace producto de los reclamos y las exigencias de los campesinos de Oveja, Chalán, Colosó y San Onofre, precisamente zonas bastante golpeadas por el desplazamiento y el despojo forzado. Y pues esto nos muestra también las diferentes cosmovisiones que nosotros hemos utilizado, el territorio como productor, el territorio producido, el territorio condicionado, el territorio organizado para poder hacer todo este análisis de seguridad territorial que hemos hecho sobre los Montes de María.
No sé si hay otra pregunta, pero puedo hacer una preguntita. Se me olvidó algo importante Sí, por cuestión de tiempo, que era, no hay tanto afán, podemos extendernos un poquito. perdón, sí, pero bueno, no sé si hay alguien más que tenga una, pero estoy enseñando un seminario de narcoliteratura y cultura ahora mismo y tenemos módulos sobre política y la cuestión de la intersección, ¿no? Del narcotráfico y las dinámicas políticas en América Latina, pero particularmente en México y en Colombia, ¿no? Entonces, y hay muy buena discusión sobre la cuestión del narcotráfico en el libro, lo recomiendo. Pregunto si de verdad podemos decir que ahora mismo el narcotráfico es esa máquina, ¿verdad?, que continúa y que permite que el conflicto armado en Colombia siga y que adquiera y que siga adquiriendo sobre todo mucho más poder, más fuerza. Sabemos que hay muchas otras razones, pero en fin, ese papel del narcotráfico en la cuestión del conflicto armado colombiano, que a mí siempre me ha gustado llamarle guerra civil, pero que no nos han dejado, ¿verdad?, utilizar ese término mucho. Así que, ¿qué me comentan ustedes sobre esto? Sobre todo a cuestión a nivel de territorio, porque Montes de María también es clave, ¿no? En, pues en el ámbito del narcotráfico igualmente. Sí. A ver, yo creería, Ligia, si tú vas de la escala global, lo que está pasando con el narcotráfico a nivel global refleja el fracaso de la política que durante 40 o 50 años los países desarrollados han implementado, especialmente los Estados Unidos. Por ejemplo, hoy día tenemos último informe de la ONU, 292 millones de consumidores en el mundo. Segundo, cuando tú lo escalas a nivel territorial, un kilo de coca producido en el sur de Bolívar vale $1.200. Cuando llega a las calles de Nueva York, vale más de 30, 40 mil, 50 mil dólares. Pero cuando tú mirabas en el territorio nuestro, y en eso, eh, obviamente, por cuestiones de seguridad, hay dos factores que llaman la atención. Nico los puede ampliar. En el caso de Montes, es cómo se crean las redes de microtráfico alrededor de los colegios. Eso es un problema serio y delicado por lo que significa deserción escolar, salud mental y deterioro del tejido social. Ahí está el microtráfico y está siendo apalancado por estos actores ilegales. Segundo, el tema, es decir, la globalización de los mercados. El modelo neoclásico y el desarrollo tecnológico permitió múltiples modalidades para sacar el narcotráfico. La Armada Colombiana a través del CINCON tiene más de 80 modalidades de cómo se saca el narcotráfico, pero lo otro, lo más perverso, cómo el narcotráfico regresa el lavado de activos, el caso del contrabando. 9.700 millones de dólares, lo que está pasando en Colombia con el sector pitufo, que erosiona el país, y el tema del paradiario. Entonces, esos son temas que como el narcotráfico mutó del consumo a una multiplicidad de actividades económicas. ¿No? Pues bueno, anteriormente nosotros explicábamos que el oro se convierte en el primer factor dinamizador de estas disputas violentas en el país. Y en el segundo renglón, evidentemente, está el narcotráfico. La región central sur de Bolívar es ocupa el cuarto lugar de las regiones con más áreas sembradas en cultivos de coca, aportando un 14% del total nacional con un 32.962 hectáreas. En ese orden de ideas, esa región central sur de Bolívar es la de mayor producción de pasta básica de cocaína por parte del PAC y con mayor rendimiento en el país, 2.3 kilogramos. Pues esto nos está diciendo pues que hay dos enclaves con mayor concentración de cultivos por metro cuadrado, que son los dos, el eje Valdivia, Valdivia y San Pablo. Valdivia en el nordeste antioqueño y San Pablo en el sur de Bolívar. Y pues hemos encontrado que actualmente, o bueno, ya hace 4 años aproximadamente, la producción empieza a bajar los precios de la cocaína, pues
el fentanilo y lo que son los nitacenos, además de la 2CB, el tusi o la cocaína rosada, que solo necesita es clorhidrato de cocaína para la producción sintética de este narcótico, pues han llevado un poco entonces han llevado a que se apoderen y se amplíe el consumo en el mercado local. Es decir, estas zonas de investigación donde antes no se padecía del consumo de estas drogas, hoy encontramos menores de edad, jóvenes y adultos mayores ya en el consumo. Y vemos cómo la escuela se convierte en un entorno de riesgo porque muchas de estas no tienen la seguridad, no tienen el enmallado, no tienen paredes, no tienen vigilantes, y es fácil para quienes se dedican al expendio de estas sustancias, pues eh, captar consumidores mediante el engaño a esos niños menores de edad que muchas veces hemos podido identificar por las entrevistas consumo desde los 9 años en adelante. Y una situación que es compleja es mirar el consumo en niñas menores de edad, puesto que sus órganos, sus aparatos reproductor, todo se está formando y pues esto a largo plazo va a tener unas incidencias sobre su salud. Lo otro es que la droga en nuestra legislación solamente se ve, o se adoptan medidas de castigo, de sanción, pero aún no vemos unas políticas públicas en Montes de María, en el sur de Bolívar, para empezar a eh, solventar dicha problemática. Y pues todo el blanqueo de capitales y esos capitales que también se inyectan a pues la inversión en los mercados locales para la financiación de campañas políticas que siguen permitiendo el control de ciertos territorios estratégicos para exportar droga hacia el centro y el Norteamérica, Europa y África, Asia y Oceanía. Muchas gracias. Sebastián, señor, también tiene la mano levantada. Le damos la palabra. Hola, Amaranto, Kiko, felicitaciones. Ya les había dado mi opinión sobre el texto, pero es muy grato unirse a la conversación sobre varios temas frente a este. Yo tengo una pregunta. El viernes estuvimos en una mesa técnica sobre cómo incluir el enfoque ambiental en los procesos de paz. Participaron organizaciones de todo tipo, nacionales, entidades públicas, privados, líderes, no de la costa, no del Caribe, de acá del interior. Eh, y bueno, se suscitó una discusión larga, fue una discusión bastante larga, y una de las conclusiones al final fue esta, especialmente manifestada por las personas que venían en representaciones de juntas de acción comunal y de liderazgos del territorio. Eh, Ellos sienten que la lucha ambiental quedó en manos de los grupos armados al margen de la ley vía los procesos de paz. Ellos creen que sus causas, sus trabajos, las discusiones que han venido dando, eh, las luchas sobre y sus visiones frente a cómo debería funcionar el ambiente y cuál es el propósito de los recursos naturales y de los ecosistemas, y la voz de eso, que perdieron esa voz, y que esa voz está ahora en manos de unos grupos armados al margen de la ley que representan supuestamente los territorios en el marco de procesos de paz y representan supuestamente también esas variables ambientales. Una de las lideresas incluso decía que ya no representaban ni el campesinado y que ellas estaban en desacuerdo con que las discusiones rurales estuvieran ahora también en manos de los procesos de paz y que a ellos, a las organizaciones de base, los pasaban por lo alto. No sé si ustedes han observado lo mismo en el caso de Sur de Bolívar y Montes de María. Y si ven, cómo ven esa situación de que los procesos de paz y especialmente pues el desafío de la paz total se esté volviendo una oportunidad para que
sujetos armados tomen para sí mismos y para sus intereses, pues luchas de los liderazgos ambientales y bueno, en algunos casos campesinos del territorio. Sebas, gracias por acompañarnos. Mi respeto, opinión sobre tu trabajo fue valioso, de verdad, más allá de los aspectos personales. Eh, ha puesto, como uno dice en el Caribe, el punto en la llaga. En este momento, el país eh, siempre, voy a decir esto de una manera muy respetuosa, en una reunión con casi 400 organizaciones sociales de todo el país en el 2016 sobre el Acuerdo de La Habana, los campesinos y campesinas fueron muy claros que no se sentían representados en el acuerdo por dos elementos clave. Uno, que una de las líneas rojas del gobierno Santos que impuso a la FARC fue no se toca el modelo económico. Y los campesinos decían, no debemos luchar contra el modelo económico por el despojo de tierra, por la desigualdad del comercio de nuestros productos, en fin, y por, digamos, ese darwinismo social que impone en muchos casos el modelo neoclásico. Y dos, porque ellos consideraban que el tema ambiental no hubo un doliente en el Acuerdo de La Habana, sino todos son cocaleros. Cuando no hay otra opción, cuando uno ve lo que está pasando en el Micay, en el cañón del Micay, y lo que está pasando en el sur de Bolívar. Entonces, hoy en día, llegando a tu pregunta, la respuesta que yo veo es esta. Estos actores ilegales como el Clan del Golfo y demás han sido unos excelentes alumnos en la combinación de las formas de lucha. Y les ha permitido tener espacios de representación política que están buscando. Les ha permitido buscar espacios de buscar el autogobierno de las comunidades. Por eso incidieron e inciden en la elección de la Junta de Acción Comunal, tanto en el sur como en Montes de María. Tercero, la labor de papá gobierno en la época de la pandemia, regalos de mercado y hoy en día útiles escolares. Si están creando un modelo de subordinación y de cooptación, lo tienen ya de la Junta de Acción Comunal. Y en ese escenario, en el caso del tema ambiental, no hay las juntas. Aquí llega la frase del Carnaval de Barranquilla: quien lo vive, quien lo goza. ¿Quién más conoce el territorio que el campesino y la Junta de Acción Comunal? Y cuando uno observa el papel, yo no sé, Sebastián podrá decirnos algo, nosotros nos preguntamos por qué el Estado no ha decidido acabar con las corporaciones regionales, que son un elemento de burocracia costosísimo en dos niveles. La burocracia, lo que nos cuesta los que pagamos impuestos, y la segunda, los costos para el país en el tema de medio ambiente. Entonces, los dolientes que quedaban en estos momentos han sido subordinados por los actores armados. Esa perspectiva yo realmente la veo desde ese punto de vista. Y da para un debate y ver cómo se busca realmente la presencia de los y las campesinas, las juntas de acciones comunales, la organización social en este proceso de la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Okay. Hay un comentario, pregunta aquí en el chat que yo creo que Kiko puede comenzar comentando o respondiendo a esto. Voy a leerlo para que lo veamos. ¿Ustedes consideran que en este proceso de transición energética que se busca promover desde la paz total de lo minero a lo agrícola, han intensificado viejas dinámicas o creado nuevas modalidades de violencia en el territorio para dar continuidad a este proceso de cooptación de las estructuras del Estado bajo el modelo de crimen organizado transnacional? A ver dónde queda? Lo pregunto porque en el departamento del Meta, con el aumento de cultivos de arroz, dispensa agrícola y palma de aceite, transición energética, se ha visto un escalamiento de la violencia bajo nuevas dinámicas de reintegración y recuperación territorial, sobre todo relacionadas con despojo de tierras. Se me pasó. Lo perdí. ¿Lo tienes, Amalia?
Sí, Bueno, sí. sí, Despojo de ¿verdad? tierras y desplazamiento forzado con nuevos esquemas de seguridad territorial. Exacto. Bueno, yo quisiera decir que en la geopolítica de la guerra, el control de territorio va más allá, porque Ujú. también se controlan poblaciones, habitantes, que en épocas de elecciones representan votos. Y pues ya el profe lo decía, los grupos armados actualmente han sido buenos estudiantes, han mezclado, han reorganizado todas las formas de lucha para tratar de hacerse a esa lealtad o esa sumisión a través del miedo, del terror y también del reemplazo de ese estado ausente, y son las estructuras criminales quienes están ofertando en estos momentos bienes y servicios. Y pues todo esto también muestra esas grandes influencias que hay de sectores económicos que se usufructúan de la guerra. Y pues cuando uno analiza el territorio y ve, pongo el ejemplo de lo que uno observa desde que sale de Puerto Wilches, Santander hasta Cantagallo, uno ve solo palma. Si uno dice, ¿y aquí dónde están los alimentos? ¿Dónde está el pan coger? ¿De quién es esa palma? ¿Quién dejó esa palma allí? Un campesino pobre, porque lastimosamente el campesino es pobre en Colombia, no tiene para sustentar ese cultivo que es a largo plazo. Y pues también uno mira las sentencias en justicia y paz, muy a pesar de que ahí está obligado el Estado a cumplirlas, aún no se restituyen muchas minas que fueron producto del despojo forzado del bloque central Bolívar, por ejemplo. Y pues es lo mismo, están replicando estos modelos en todos los territorios, puesto que el Estado es débil, el Estado es ausente, pero nosotros, los grupos armados intentan reemplazar esas funciones del Estado, construir el paraestado alineado a los intereses de una clase política y económica que pues logra sujetar o crear esa gobernanza armada criminal que hoy vemos en muchos territorios de nuestro país. Hemos repetido mucho esta cuestión de la cooptación del Estado, pero también de la ausencia, ¿verdad?, del Estado. Am, eh, a veces se contradicen, pero Margarita Serge tiene un artículo bien importante que se llama El mito, ¿verdad?, de la ausencia del Estado. Que tal vez esa ausencia es presencia, ¿verdad? Es que no es inocente dejar estos territorios, especialmente territorios tan ricos de recursos minerales, etcétera, em, abandonados de cierta forma, entre comillas, ¿no? Así que yo creo que esa sería una cuestión que se podría discutir un poco más o sea, que sería muy importante para examinar más adelante. No sé si hay otra pregunta, pero quería cerrar para, ¿hay algo más, Amalia? ¿O están? De pronto yo quería hacer una pregunta. Ok, cómo no. Bueno, pues primero agradecerles porque la conversación ha sido muy profunda y muy enriquecedora. También estoy interesada en leer el libro ahora. Y me interesa, el comienzo estaban hablando de la región de Montes de María como un laboratorio, ¿no? Como un laboratorio de distintos actores y entre ellos los de la cooperación internacional. Quería saber cómo ven ahora que el gobierno de Estados Unidos ha desfinanciado la cooperación internacional y se está cayendo USAID, ¿qué efectos puede tener sobre la región? ¿Qué lectura harían ustedes de eso? ¿Qué efectos puede tener la caída de la cooperación internacional sobre la región de Montes de María? La región ha sido una región laboratorio también de la cooperación. Pero bueno, yo creería, tratando de hacer un balance lo más objetivo posible, no se puede desconocer que el discurso de los derechos humanos, el tema de sociedad civil, eh, la creación de redes de trabajo, en parte es una
un aprendizaje desde la cooperación internacional. Pero, ¿cuál es el problema? Y aprovecho para decir algo que no hemos dicho, que las políticas públicas del Estado, políticas gubernamentales y la misma cooperación internacional no entendieron el orden social territorial de Montes de María ni del sur de Bolívar. Entonces trajeron modelos para adaptarse al territorio que nunca entendieron cuáles eran las normas, pautas, niveles de convivencia, reglas de la sociedad que se ha construido en Montes de María y demás. Por ejemplo, yo encontraba en un proyecto de marco lógico, cuando empezamos a hacer el acompañamiento a varios procesos, que se planteaba que de entre el 2005 al 2010, luego del proyecto, construíamos sobre ciudadanía y sociedad civil en Montes de María. Yo dije, mire, le costó 100 años a los europeos. ¿Cómo vamos a decir esto? Montes de María. Entonces, una parte de eso fue uno de los problemas de la cooperación, no entender el territorio. Y lo que ha hecho la cooperación en Montes de María, con todo respeto, ha sido reproducir las prácticas de ese orden social en donde el gamonalismo rural y la ausencia de ciudadanía es el mayor lastre. De hecho, eso se evidencia en la elección de la Cruz de Paz, donde lo que se miraba como una reparación política colectiva a través de un espacio de participación política para estos sectores sociales terminó en vano del clientelismo y del gamonalismo de Montes de María que existe hace 50, 60 años. Entonces, allí la cooperación le faltó entender e ir más allá. Obviamente aquí cabe la frase de Henry Kissinger, que es una frase que hay que entenderla y mirarla en su manera. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Entonces, más allá de los intereses de la cooperación norteamericana, europea, asiática, en fin, como la queramos buscar, faltó entender el territorio y qué se buscaba y qué se pretendía hacer allí. Y ese es un aprendizaje que hay que tener en cuenta, porque hay cosas que realmente pudieron hacerse mejor. Un ejemplo, que Kiko lo puede radiografar más que yo. La FAO, USAID, con todo respeto, hicieron el proyecto de catastro multipropósito de ovejas, proyecto piloto del país, 9.900 millones de pesos. Y el presidente anterior entregó 300 títulos de casas rurales como resultado del catastro multipropósito. Y se dejaron por fuera la mitad del territorio, no se pudo hacer el levantamiento predial. Entonces, y habían expertos asesores de Bogotá con salario de 20 millones de pesos. No sabían dónde quedaba Oveja. Sí, nosotros presentamos una investigación al respecto, puesto que era un piloto que se iniciaba en Colombia dando cumplimiento al punto 1 de La Habana, Reforma Rural Integral, y pues empezamos a solicitar la información en la Agencia Nacional de Tierras y para nuestra sorpresa se invierten casi 10.000 millones de pesos para pues hacer entregas de títulos a casas lotes cuando es palpable que lo que fue objeto de despojo fueron las tierras y no esas casas lotes que están ubicados sobre los centros poblados, es decir, corregimientos y veredas del municipio. Y pues cuando mirábamos en detalle la forma en que se ejecutaban los pagos, pues esto fue todo un mal uso de esos dineros que al final no se traducen en construcción de paz ni en el retorno eh, de esas tierras a los campesinos. Ovejas es el municipio con mayor eh, solicitudes para restitución de tierras en el departamento de Sucre por la fertilidad y por la posición estratégica del municipio hacia los demás municipios de Montes de María. Y cuando uno analiza también la inversión que se hace en el sur de Bolívar, en el Magdalena Medio, que ya son municipios de Antioquia, Boyacá, Santander y pues Bolívar, eh, llegábamos a una pregunta con el profe cuando socializábamos en Monpós hace un año, un poco más de un año, y es ¿qué dejó esa gran inversión de miles de millones de dólares en los laboratorios de paz del Magdalena Medio y de los Montes de María?
porque las violencias y la guerra siguen. Con otros nombres, los actores, con otras dinámicas violentas o con las mismas de antes, pero aquí sigue la guerra desatada. Está silenciada, Ligia. Am, si no hay más, vamos cerrando entonces, Amalia, ¿será? No, no creo que haya otra pregunta, ya estamos. Sí, creo que estamos bien. Había visto una mano levantada, pero la bajaron. Ah, no, mira, Daniel Ochoa. Ok, Y pues esa sería la última intervención. sí, sí, la última. Listo. Daniel, adelante. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, Sí. Francisco. Placer escucharte y verte. Francisco, en realidad, no sé, me llegó que era las 6 el panel, el aviso, y me conecté a las 6, no sé qué pasó, cogí todo tarde. Entonces no sé si la pregunta que voy a hacer, en realidad ya hablaron de este tema. Sin embargo, es algo que últimamente he notado. Yo soy de los Montes de María también y entiendo que los grupos armados o el grupo preponderante en los Montes de María, por lo menos en la zona donde yo vivo, eh, basa sus dinámicas en narcotráfico, en la extracción de oro, en la extorsión. Pero también he notado últimamente que han incursionado en la política y en el financiamiento de la política. Entonces mi pregunta para ustedes era, ¿qué tanto este negocio que le veo ahora eh, en varias alcaldías está convirtiéndose en un negocio también para ellos? Es muy sospechoso, no tengo pruebas cómo hacerlo, cómo demostrarlo, pero están ocurriendo cosas en estos municipios y en estas administraciones que antes no se veían. Hace poco hubo un robo y se estaba viendo muy repetitivo de robarse la plata los funcionarios de las administraciones, autorrobarse. Ya lo he visto en varias alcaldías. No sé si tenga que ver con el tema de estos grupos armados, pero sí me gustaría preguntar si esto también es parte de su negocio, si esto también se está convirtiendo en parte de su negocio, porque si bien nosotros conocíamos, como dice Francisco, las prácticas de antes y son repetitivas, pero esta sí no la conocía. Esta sí había financiación, pero este tema de, de, de lo que se ha visto, de buscar en esto un negocio como tal, no lo había conocido. Entonces no sé si ustedes me pueden hablar algo de eso, si en su investigación se permitió ver eso. Ok, gracias, Daniel. Bueno, nosotros hace ya también varios meses venimos hablando de Parapolítica 2.0 y es como estos grupos armados vienen incidiendo sobre la financiación de campañas en los 15 municipios. Allí, no sé si hay datos de esto en el libro, profe, sobre el... no se incluyeron. Pero bueno, ya tendremos alguna oportunidad para trabajar la forma como regresan los candidatos únicos a algunas alcaldías que sin hacer las elecciones ya sabíamos que iban a ganar. Y pues es una forma más sofisticada, mucho más corporativa, donde se absorbe a los funcionarios del Ministerio Público, quienes tienen que investigar la corrupción en los municipios, están en las nóminas lastimosamente. Y esto en Montes de María se traduce en una corrupción sistémica. Se roba, se enriquece ilícitamente, pero la autoridad, el Estado no está castigando, no está investigando. El ente también acusador e investigador, la fiscalía, pues sabemos que en los municipios de los Montes de María no hay, y si la hay es en el más grande, que es el Carmen, y pues ya sabemos la falta de personal, etcétera, etcétera, y pues es una de las estrategias que se da en lo que es esta captura y la reconfiguración del Estado en Montes de María, que aquí en el libro pues explicamos las dinámicas que se están presentando actualmente en nuestro territorio, al igual que en el sur de Bolívar, porque son patrones criminales similares.
Gracias, Daniel. Y podemos dejar así entonces. Creo que ya estamos, ¿verdad? Perfecto. Para agradecerles muchísimo por la participación, la presentación de sus ideas, por el libro, por el trabajo, la investigación que han hecho, porque sé lo que se tomó y también lo importante que es. Así que muchísimas gracias por la generosidad, ¿no? De dar su tiempo para estar aquí con nosotros y compartir. ¿Quieres cerrar, Amalia, con algo más? Claro que sí. Bueno, quería agradecerles de nuevo a los panelistas, primero que todo, a Ligia que tuvo la idea de convocarnos. Quería recordarles que este evento lo estamos organizando el Colombian Studies Initiative, que es una iniciativa de la Universidad de Nueva York, que está buscando juntar la academia estadounidense y los colombianistas que han migrado acá, y la gente en general interesada en Colombia con las investigaciones, el activismo, las organizaciones comunitarias, el arte que se está haciendo en Colombia, crear diálogos y somos una iniciativa de puertas abiertas. Entonces, si quieren contactarnos, proponernos colaboraciones, aquí estamos más que dispuestos a hacerlo. De nuevo, muchas gracias. Siento que estuvo buenísimo el conversatorio. Siento que salió Gracias buenísimo. al grupo también, Amalia, por tu apoyo y a Colombian Studies por la colaboración, ¿ok? Muchísimas No, gracias. con mucho gusto les estoy enviando las redes de la iniciativa si quieren seguirnos. Ok, muy bien. Y bueno, pues seguimos en contacto. Les vamos a enviar la grabación en los próximos días. Y feliz noche. Muchas Feliz gracias noche y por su gracias a todos los investigación que nos, también Gracias. gracias también a todos los que nos acompañaron, ¿no? y por sus Muchísimas buenas intervenciones. Sí. gracias. Gracias. Bueno, feliz noche. Chao. Feliz noche. Hasta luego.